¿Va a sacar vídeos sobre el intento de golpe de Estado en Brasil? No, pero lo podemos comentar ahora, mira. Ataques ultra en Brasil, pero más que un intento de golpe de Estado. El intento de golpe de Estado en Brasil comienza cuando los adeptos a Jair Bolsonaro se apuestan enfrente de multitud de centros militares, de campus militares, a pedirle al ejército que actúe para impedir que Bolsonaro deje el gobierno por haber perdido las elecciones. Esto ocurrió inmediatamente después, ya no me acuerdo si ocurrió ya desde la primera vuelta, pero ciertamente en los primeros días después de la segunda vuelta, cuando fue claro que la gente había vuelto a elegir a Lula. Y hay muchos que todavía me buscan diciendo, ya, pero Lula estuvo en la cárcel. Sí, ya, pero lo exoneraron. Pues fue incorrecto que lo exoneraran. Pues será, pero lo exoneraron. Y la gente volvió a votar por él. Lo tuvieron de presidente 2 veces. De 2003 a 2011 son 8 añitos. Fue presidente 2 periodos de 4 años y quedaron contentísimos con él. Tanto que volvieron a votar por él. Bueno. Hacer la relación de lo que fue el intento yo creo que no tiene mucho sentido. El ejército no quiso ser parte de esto y ahí está la clave. Es muy raro que el ejército no quisiera ser parte de esto. Yo parto de la base de que Lula, en sus 8 años de presidencia originales y en los años posteriores, por supuesto, ha aprendido perfectamente cómo funcionan los resortes del poder brasileños, ha sabido manejarlos y seguramente tiene en su cajón secretos de varias personas del poder. Porque así funciona esto. Cuando tú tienes enemigos que directamente van a destruirte, no amables adversarios políticos como la democracia nos gustaría que fuera, sino enemigos empeñados en destruirte, es lógico que asumas la posición de protegerte. Entonces, creo que Lula tenía muy claro que el ejército no se iba a mover. Creo que los seguidores de Bolsonaro realmente creyeron que el ejército se iba a mover y ahí estuvo el primer error. Sin el ejército un intento de golpe así no funciona, como se vio en Estados Unidos. Y lo que me pregunta, la pregunta es quién exactamente. Sabemos que el proyecto político es de Steve Bannon, y como dije, cuando se hizo el CEPAC en México, Steve Bannon puso las bases de cómo se iba a llevar a cabo la lucha para no reconocer las elecciones en Brasil. Y eso además después de decir que, bueno, Bolsonaro es gran persona, pero sobre todo el hijo de Bolsonaro, al que parece que le tiene un gran cariño, Steve Bannon. Vean ustedes el discurso que dio Steve Bannon por Zoom, porque no fue a México. Entonces, ¿qué es el tema? El tema es quién paga. Lo interesante aquí es quién paga. Ya sabemos que las ideas son de una derecha que está renunciando o ha renunciado del todo a la democracia y está poniendo en duda las elecciones como forma de transmitir el poder, como forma de expresión de la voluntad popular en todo el mundo. Donde hay una derecha bolsonarista o banoniana. No es el caso de México, por ejemplo, pero sí es el caso en Argentina, por ejemplo, donde Milei es uno de los tipos muy queridos por Bannon, o en España, donde no solo Vox, la ultraderecha nazi, sino el PP, que se está voxificando de una manera notable cada día, está diciendo ya que las elecciones de 2024 podrían estar amañadas. 2023, creo que tocan elecciones este año en España. Pero que las próximas elecciones en España van a estar amañadas. Que es la forma de empezar a poner las bases para el golpe de Estado. Esto fue lo que hizo desde 2 años antes de las elecciones de 2020 Donald Trump, cuando puso en duda el voto por correo, cuando puso en duda las máquinas de votación, etcétera, etcétera, como Bannon puso en duda las máquinas de votación en Brasil durante su discurso en México, etcétera. Y la derecha en España ya está diciendo, las elecciones no, el resultado de las elecciones no es fiable. Pese a que saben perfectamente cómo se llevan a cabo las elecciones y que es imposible alterar los resultados de las elecciones, alterar el recuento de votos que hacen los ciudadanos y los representantes de todos los partidos, y yo he estado allí en muchísimas ocasiones,
pero es la forma de crear la narrativa que justifique el golpe. Así que, vuelvo, lo que me interesa es quién pagó. ¿Quién pagó las gorras y las camisetas? ¿Quién paga la comida de esta gente? ¿Quién paga los autobuses que los transportaron? ¿Quién paga su indoctrinamiento? ¿Quién está financiando esto? Porque les apuesto que no es Soros. Si fuera Soros ya lo sabríamos y además habría titulares en toda la prensa de derecha. ¡Ah, Soros hizo! Pero ¿quién está detrás de esto? En Estados Unidos sabemos perfectamente que los grupos fascistas de la ultraderecha, como Proud Boys, como Oath Keepers y otros, motivaron el que muchas personas fueran a la insurrección del 6 de enero. Pero no sabemos quién les pagó el viaje, la comida, los hoteles en los que se alojaron los Proud Boys y los Oath Keepers y los Three Percenters. Eran varios grupos de la ultraderecha nazi que ahora sus líderes se van a ver 20 años en la cárcel. Por cierto, el de Proud Boys, el que tiene, sí, no sé si ubican el de Proud Boys, es uno que tiene un parche, porque es un hombre que maneja tan bien las armas que un día se le cayó una y se disparó él solo en la cara. Entonces, lo interesante es eso, porque una derecha democrática, una derecha razonable, racional, una derecha como la de Merkel, por decir algo, la de Macron, una derecha como la de von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, una derecha civilizada que defiende sus creencias, sus ideas en el terreno de la democracia, en el terreno electoral, en el terreno de las ideas, en el terreno de la confrontación de programas y proyectos, a mí me parece mal. Pero esa está siendo atacada por la propia derecha ultra que está avanzando como un cáncer dentro de la propia derecha. Tú lo tienes en España clarísimo. Un personaje como Feijóo, que se consideraba que era un tipo medianamente moderado, una derecha razonable y racional, y en el momento en que llega a la dirigencia del PP se convierte en Ayuso con gafas. Se convierte en un personaje que es capaz de decir todas las barbaridades del mundo y de acusar a España de cosas horribles en la Unión Europea. Cuando la Unión Europea le dice que está equivocado, lo oculta y cambia las cosas. Está saboteando todo lo que pueda ser bueno para los españoles en términos de energía más barata, en términos de apoyos europeos para capear la crisis, y todo ello se ha opuesto a ello en plan de si es bueno para España, es malo para la derecha y sus proyectos. Entonces, lo que más me preocupa a mí en Brasil, porque no va a ser la única ocasión, por lo menos en un tiempo tendremos algunas otras intentos así, y esperemos que no, pero alguno probablemente tenga éxito. ¿Quién paga? ¿Quién está atrás? ¿Quién lo manda? ¿Y quién vende sobre todo?